Pasa, Raúl. Hola, Tony, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, esta vez estoy en casa, en mi oficina, y estoy bien. La otra vez me cogiste en la casa de la playa. Aquí estoy súper cómodo. Bueno, mientras van entrando un poquito, cuéntame, ¿cómo ha arrancado el año? ¿Mucha faena, no? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Demasiado, Tony. Yo creo que este año, por primera vez, no voy a poder soportar la carga de trabajo. Yo creo que ¿Así? a nivel de asesoramiento, ya la web prácticamente la corté, porque es que no me puedo, es que es imposible. No, 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 es imposible, imposible, la verdad. Ostras, pero ¿y en qué proyectos tienes? O sea, ahora mismo, ¿cuánta gente estás asesorando y cuántos de ellos van a competir? Porque como tú eres muy selectivo. Claro, mira, Tony, yo llevo muchísima gente, yo supero las 100 personas. La última vez en el campeonato de Alicante, con unos compañeros delante de mi ordenador, con Juan, Manuel, que seguramente nos estarán viendo, empecé a contar, porque yo no sabía ni la gente que llevaba. Yo sé que de lunes a domingo, desde por la mañana hasta por la noche, estoy constantemente con los reportes. Y me salió 160 y tantas personas, ¿vale? Pero claro, Tony, date cuenta que la mayoría de personas es en el ámbito de la salud. O sea, no Mm. necesitan tanto estar tan encima como un competidor, ¿no? Que necesita prácticamente que esté a diario y sobre todo en los momentos antes de competir. Pero competidores llevaré 10, 15, o sea, prácticamente. Ahí sí que no me paso porque no podría llevar al 100% a los que llevo. El tema de llevar a competidores es mi hobby. Bueno, y este tampoco es mi, ya sabes que no es mi trabajo principal. Mi trabajo principal es la investigación y desarrollo con AMIS y otro contrato que he firmado con Finland, esta marca de maquinaria, que también llevo la investigación y desarrollo. Y ya eso me ocupa bastante tiempo junto a la web, al canal privado que tengo, que soy de los pocos que tiene un canal privado, no tengo un YouTube libre. Y bueno, todo eso pues me lleva algún proyecto que tengo ahí de negocio de ropa, pero bueno, Joder. ya no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esto. Pero el tema de asesoramiento, digamos que es el último punto en mi trabajo general. Pero sí es verdad que llevo muchísima gente, Tony, y a veces me agobio porque es que estoy todo el santo día. Y yo soy una persona que incluso me gusta utilizar el WhatsApp porque me gusta hablar, me gusta explicar, me gusta comunicarme con las personas. Imagínate la de personas que hay. ¿Sabes? Entonces, lo mío es una locura, pero yo ya la web la cerré y es que yo no puedo coger a más a nadie, Tony. No puedo, es imposible. Y delegar no Imposible. estás delegando. Tú no tienes equipo. O... A ver, somos un equipo de 5 personas, ¿vale? En el que la realización de un plan la llevo yo solo, ¿vale? Lo que es el trabajo administrativo, pagos, web, información, reporte, eso sí me lo lleva a un equipo, ¿vale? Porque si no, entonces es que sería imposible, imposible. Imposible. Pero de momento, Tony, claro, como tengo otros proyectos y también muchas veces se me mezclan los viajes internacionales, tampoco quiero hacer la pelota más grande, Ya. ¿sabes? Bueno, pues para todos los que estáis aquí, bueno, muchos venís del propio canal y de las propias redes de Raúl, así que lo conocéis, pero bueno, una mini presentación que siempre toca hacer del invitado. Raúl, bueno, hoy vamos a hablar de metabolismo glucémico y de todo lo que tiene que ver con los avances nuevos de el monitoreo continuo de glucosa, pero no quiero que solo nos centremos en el dispositivo, sino en por qué es tan importante, porque es muy importante en el deporte controlar el metabolismo, especialmente el metabolismo glucémico. Y como siempre digo, Raúl es un referente no solo dentro del culturismo, sino dentro de todos aquellos divulgadores, profesionales sanitarios, nutricionistas, médicos y sobre todo aquellos que estamos muy cercanos al culturismo, que hemos crecido profesionalmente y hemos crecido también dentro de las redes viéndole como un referente, como un abanderado, como un loco que nos ha inspirado a muchos, sobre todo por su propio empirismo, por su investigación consigo mismo, con los demás, por nunca quedarse con lo que se dice en la teoría e investigar en la práctica. Raúl Carrasco fue un grandísimo culturista de los... No sé, fuiste el segundo español que pisó el Mister Olimpia. Creo que Eh, antes de... sí, bueno, fueron Paco Bautista, Salvador Ruiz y Ah, es yo. verdad, Salvador. Fui el tercero, sí.
El tercero, bueno, pues bueno, tras ir 3 veces a la categoría 212 del Mister Olympia, pues bueno, se retira creo que el año 2016, ¿no? ¿Te retiras? 2015-2016, efectivamente. Perfecto. Y es ahí, pues bueno, cuando ya sobre todo ha abordado y ha agrandado su faceta como divulgador, como bien dice ya, como preparador, etcétera, por todos bien conocido y la guerra que le queda por dar, por aprender, que ya habéis visto todos los proyectos que tiene. Y bueno, pues mira, me gustaría que empecemos hablando de eso que muchas veces me has explicado, pero sobre todo, pues bueno, por los que no lo hayan explicado, ¿qué te hizo, aparte de ser deportista y aparte de ser culturista, meterte tanto y de forma tan apasionante en la investigación práctica? Qué es lo que te surgía? ¿Vale? Porque yo creo que ya alguna vez te lo pregunté, que te metías en las clases de la universidad de medicina, hacías Sí, tus sí, cosillas, preguntabas a sí, sí, gente, o sí, sea, ¿de dónde te salió ese sí, sí, gusanillo sí, para no hacer, además, como ocurría, pues como ocurre normalmente en el culturismo? Uno sí, coge el papelito que le ha dado su preparador y es que ni pregunta, y así luego pasa lo que pasa, porque claro, luego se mete a coach dando los papeles que le han dado él a su vez, sin saber por qué funciona, ¿vale? es muy Pero tú, común. ¿por qué cojones, un crío de 20 años, ya te pusiste a investigar? Sí, efectivamente. Además, recuerdo que, bueno, puedo contar muchas anécdotas, no las voy a contar todas. Recuerdo que incluso, esto lo he dicho en otros directos, incluso me hicieron un regalo de un vademecum, el vademecum físico que había siempre en las consultas médicas y demás. Y bueno, prácticamente yo me lo estudié de A a P, ¿no? O sea, me sabía cualquier medicamento, indicación, o sea, era un loco, me encantaba. Y bueno, Tony, yo creo que al final uno durante los años va conociendo lo que verdaderamente le fascina, ama, simplemente por curiosidad y por casualidad, ¿vale? Porque yo sí es verdad que siempre me había llevado la curiosidad y tener el resultado en un futuro de un cuerpo musculado y demás, pero a medida que avanzaba mi carrera deportiva desde que empecé, pues me daba cuenta que la fisiología, la anatomía, la ciencia respecto a esa fusión de biología, fisiología y todo lo que tiene que ver con la hipertrofia muscular, pues eso me fascinaba, incluso me hacía perder el norte. Tanto era que en mis primeras competiciones yo siempre he estado muy unido antes de la era internet pues, a libros, ¿no? Igual que todos, ¿no? E incluso recuerdo que pasaban días, horas y horas leyendo, estudiando, y era lo que verdaderamente me gustaba. Me olvidaba de la preparación, me olvidaba de competir, me olvidaba, o sea, me apasionaba en poner a prueba lo que iba estudiando, lo que iba leyendo, todo lo relativo a la nutrición, al entrenamiento, al comportamiento. Aprendí a tener mis propias sensaciones sobre todo, ¿no? Sobre el sueño, cómo me siento, si me siento mejor, peor, con qué alimentación. Ya en aquellos años con los medidores de glucosa hacía mis pinitos con mis curvas glucosa, con los dedos picados, todos los dedos picados, porque hacía pruebas Estás haciendo con durante. cada comida el pinchacito, ¿no? Correcto, correcto. Además, yo incluso hacía una curva, lo que a día de hoy se imita con el CGM, ¿no? Y es Claro. durante todo un día, prácticamente cada 10, 15 minutos, me hacía pruebas, ¿no? Para ver la variabilidad, aprender sobre la flexibilidad, la sensibilidad durante todo el día, ¿no? En diferentes momentos, en época de definición, en época de volumen, consumiendo productos, consumiendo fármacos activadores de las catecolaminas en presencia de adrenalina, es decir, prácticamente a buscar, ¿no? A buscar desde la parte del autodidactismo, ¿no? Y la verdad que a día de hoy, pues, sigo aprendiendo, sigo siendo un investigador, en principio, para mí mismo, porque me gusta, es algo que me encanta, y bueno, imagínate la revolución que ha sido para mí el CGM. Imagínatelo. Yo para mí fue, vamos, no me lo podía ni creer. Tú como un Cuando niño pequeño, ¿no? Tú como un niño pequeño diciendo esto, ¿qué coño es? O sea, voy a pasar aquí horas como al que le regalan la PlayStation. efectivamente, o sea, bueno, y a día de hoy he utilizado mi cuarto sensor
y igualmente haciendo investigaciones y la verdad que sacando conclusiones muy concretas y también a la vez sorprendentes. O sea, muchas veces leemos la evidencia, ¿no? Bueno, sabemos que todos leemos, ¿no? Que la mezcla de carbohidratos con proteínas, con grasas, con fibra, hay una variabilidad en el índice glucémico, pero claro, todo depende de la carga glucémica, ¿no? Etcétera, etcétera, del tipo de carbohidratos, de los distintos alimentos entre la cantidad de amilopectina y amilosa que contengan. Entonces, en muchos aspectos me ha sorprendido. Y una de las cosas más importantes, y que has comentado al principio, sobre todo de la importancia, o sea, ¿cuál sería la importancia? Pues la importancia, sobre todo en nuestro colectivo del culturismo, es, yo creo que muchísima. Porque fíjate que en el objetivo del desarrollo muscular, cualquier atleta, y cuanto más peso mayor, necesita una cantidad alta de calorías. Para llegar a esa cantidad X de calorías, para tener un beneficio en la hipertrofia muscular, la mayoría de las veces, por no decir el 99,9, se debe de consumir más cantidad de macros de lo que la fisiología normal necesita. Totalmente. Pasa en proteínas, pasa en grasas y pasa en carbohidratos, prácticamente. Un metabolismo normal, un sujeto de 70 kilos, pues no creo que le haga falta más de 200 gramos de carbohidratos al día, dependiendo de su actividad, de su deporte y de todo. Pero al final, un atleta medio de 80, 90 o 100 kilos, como decía Dave Palumbo, el año que me preparó, también fue un estudiante de medicina, me decía, Raúl, es imposible que a alguien le haga falta más de 400 gramos de carbohidratos. Me refiero en el ámbito del culturismo. Quizás un atleta de resistencia, un ciclista, puede necesitar 700 o 1 kilo de carbohidrato neto. Pero un culturista, contando que entrene 1 hora de ejercicio anaeróbico, pues prácticamente teniendo un trabajo medio, pues no va a necesitar más de 350, 400 gramos de carbohidrato neto. ¿Qué pasa? Que para llegar a X calorías para llegar a ese objetivo, lo que he dicho al principio, pues al final le conlleva a llevar un mínimo de incluso 500, 600 y 700 gramos de carbohidratos, como podemos conocer seguro a muchos de los atletas españoles internacionales. Esto al final va a conllevar a posibles hiperglucemias durante todo el día, porque al final una persona sedentaria que come 3 veces al día, en el que en un corto plazo tenga 3 picos de glucosa que superan los 180 miligramos por decilitro, pues mira, ocasionalmente no va a suponer una sobrecarga, ¿no? para las células beta pancreáticas, ¿no? Pero un atleta que come un mínimo de 6, 7, 8 veces al día, con picos de insulina tan altos en todo momento, con esa hiperinsulinemia tan alta, pues claro, está claro que a corto plazo no va a pasar nada, pero a largo plazo, que es cuando se ven los problemas y las patologías, pues puede llevar a un gran problema. Entonces, yo creo que el sensor CGM nos da la capacidad de aprender cómo controlar esos picos de glucosa, esa variabilidad, ¿no? Con el tipo de carbohidratos. O sea, hay quien le puede ir mejor los tubérculos, hay quien le puede ir bien otro tipo de cocinado, que eso, de eso sí puedo verter yo mucha información porque con el CGM he hecho pruebas con todo, con los tipos diferentes de arroces, con la patata nueva, con la patata vieja, con el boniato recién cocinado, refrigerado 24 horas, es decir, he hecho pruebas con todo, con todo. Fíjate qué importante lo que acabas de decir. Cuánto hemos hablado de esto, ¿vale? Y pues bueno, tú como grandísimo estudiante de la fisiología y gran conocedor, bueno, yo creo que conocemos mucho, pero cada vez somos más conscientes de que no sabemos casi nada de cómo funciona el cuerpo y eso es lo que nos permite seguir estando como niños apasionados, precisamente. Claro. Entonces, pero una premisa y algo que define nuestro trabajo, el tuyo y el mío, y que es muy evidente, es buscar esa homeostasis y el equilibrio del organismo. Y fíjate, pues bueno, yo que he visto varias de tus preparaciones, sé cómo trabajas con culturistas.
cuando al inicio del trabajo físico, deportivo, pero bueno, vamos a hablar del culturismo, ¿vale? Un chaval con 23, 24 años entra en el gimnasio, hablamos sin química y prácticamente entrene lo que entrene, aunque entrene con mala técnica, etcétera. Su organismo es tan sensible, tiene una sensibilidad a la insulina tan alta que hasta casi en déficit calórico es que se las arregla el cuerpo para, ante una tensión mecánica y un fallo muscular, crecer, optimizar la absorción de nutrientes. Ya no te digo la primera vez que se pone esteroides, con mínimas dosis, optimiza todo, te mete 10 kilos, duerme perfecto, etcétera. Y cuando ya nos encontramos en profesionales, culturistas, cuánto vemos esto, en ese ansia de intentar crecer muscularmente, intentar estar a la altura de las expectativas que se le exige, por ejemplo, ya a un profesional, porque tengo que subir kilos, como sea, entonces suelen ocurrir dos errores. Por un lado, intentan comer mucho más de lo que en realidad su sistema digestivo, su hígado, su sistema inmune, su riñón es capaz de tolerar, con lo que acaban, como tú bien has dicho, con hiperglucemias bárbaras, que generan luego desequilibrios a nivel renal, porque cada vez que hay una hiperglucemia el riñón lo tiene que expulsar, ¿vale? Esto genera alteraciones de cortisol, del sistema inmune, etcétera, pero el gran error es que cuando además tú estás generando resistencia a la insulina porque nunca te estás ocupando de fases donde corto algún día carbohidratos, fases de 3 semanas donde de forma madura sé que tengo a lo mejor que cortar carbohidratos y hacer un poco más de gasto calórico pasivo andando, etcétera, para volver a sensibilizarme, usar berberina, suplementos, y no me puede el ansia y el acojone, ahí yo lo que estoy haciendo es volverme a sensibilizar. Y en ese ansia, que muchas veces es el peor enemigo del deportista, ¿cuántas veces se cae en el error de doblo química, triplico química, busco que se estará metiendo el otro? Entonces, en lugar de buscar de nuevo sensibilizar a mi cuerpo para volver a ser sensible a la insulina, para que de nuevo con la mitad de carbohidratos siga llenando glucógeno y no necesite tirar a química, o sea, si esto lo trasladamos al resto de deportes es lo mismo, pero hablando de lo que más, pues bueno, tú sabes y con lo que tú más trabajas, esto, el 80 o 90% yo creo que de atletas, este es el gran error que hace que luego tengan que recurrir a megadosis y pasan luego los efectos secundarios por no atender a esa pérdida de sensibilidad a la insulina que podemos ver a muchos recortadísimos con un 5% de grasa y pensando, no, este tío debe tener metabolismo de puta madre. Los cojones. Que luego acaban muchos diabéticos y con Sí, 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 insuficiencia sí, sí, renal. sí, 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 totalmente, totalmente. Además, es muy interesante esto que acabas de comentar, que lo hemos hablado otras veces. Yo mismo lo he comentado otras veces. Durante una vez sufrí una resistencia periférica a la insulina, prácticamente por tener un porcentaje de grasa tan bajo, una dieta demasiada baja en carbohidratos, Fíjate. y estar durante muchísimo tiempo con una elevación de cetona demasiado, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, claro, tan bueno es mucho como poco durante mucho tiempo y al final hay que valorar. El otro día me preguntó, seguramente nos estará viendo, Juan Martínez de Alicante, le mando un saludo, el nutricionista, coach, y me preguntó otro día, Raúl, ¿tú de qué se compone tu trabajo básicamente? Y le dije, mira, prácticamente, y todas las personas que trabajan conmigo, que la mayoría son gente natural, personas naturales, se basan en eso, en la entrevista del atleta, en ver fotos, entrevistar su campo, su vida exterior, incluso en el pasado, para analizar, ¿no? la absorción y la flexibilidad que tiene. Y yo le comenté que en la mayoría de los casos, incluso teniendo una sensibilidad media, yo siempre prefiero empezar con una sensibilización. Y seguramente muchos de los que me estén viendo se estarán riendo. Efectivamente, siempre empiezo con una sensibilización. La base del programa, normalmente cuando queremos ganar masa muscular, siempre oscila en ciclando carbohidratos. Ya puede ser por semanas, por meses, pero siempre al final la dinámica es ir jugando con la sensibilidad, con la cantidad de carbohidratos, creando ese anabolismo natural proveniente de la insulina, que también es una hormona anabólica importante, pero en su justa medida, ¿no? Que es lo que estamos intentando profundizar aquí.
pero siempre al final llega un momento en el que tienes que volver a sensibilizar. O sea, tienes que ir jugando con los carbohidratos de la dieta arriba, abajo, pero nunca de forma lineal, arriba, 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 porque ahí es cuando vienen los problemas. Yo durante toda mi carrera deportiva jamás mantuve una dieta lineal rica en carbohidratos. Siempre oscilaba bueno, y por aquellos entonces era uno de los grandes preparadores, Chris Aceto, actual preparador de muchos profesionales, pues ya en sus libros salía hablándose de los ciclos de carbohidratos, que a él pues le gustaba hacerlo por días. Yo desde mi punto de vista me gustaba hacerlo por semanas, ¿no? Una semana alta, una semana media, una semana baja, bueno, y ya dependiendo cada atleta, pues de una forma diferente, ¿no? Pero al final, lo que quiero dejar claro es que es un error mantener una dieta lineal alta en carbohidratos, o en este caso con un exceso de carbohidratos cuando los haya, porque al final la clave respecto a cualquier objetivo es mantener alta la flexibilidad metabólica. Fíjate, lo que has hablado, que esto en realidad se traslada a todo, igual que nadie puede tener un mismo sistema de entrenamiento, ¿vale? Al final tienes que hacer cambios y incluso yo creo que ya dentro del culturismo, evidentemente no vamos a hablar a lo mejor 12, 14, 16 semanas antes de un evento donde incluso también hay que controlar mucho el gasto calórico porque va el metabolismo muy acelerado, pero fuera de temporada yo creo que cada vez son incluso más los culturistas, incluso profesionales, que alejados, fuera de la competición, se atreven durante algunos meses a hacer otro tipo de deportes, CrossFit, ¿vale? Ejercicio más funcional, donde los beneficios colaterales por mejorar su capacidad cardiovascular luego se va a reflejar también en los meses de mayor esfuerzo, ¿vale? Y al igual que hay que cambiar las rutinas, los ángulos, para sorprender fibras musculares que normalmente no tocamos, con la nutrición ocurre lo mismo. Yo creo que en tus años, pues bueno, yo creo que incluso antes de Chris Aceto, creo que se llamaba Di Pasquale, ¿puede ser? Di Pasquale, efectivamente. Claro, yo creo que este tío fue uno de los primeros en los años 90, antes Sí, incluso de sí, Chris Aceto, ¿no? Que empezó a jugar, ¿vale? efectivamente. Con cargas y descargas, ¿no? Claro, además, bueno, Di Pasquale, yo tengo todos sus libros ahí en la librería, ya tienen, las páginas están ya amarillas, ¿no? Y, y Di Pasquale además era un gran creyente de la dieta baja en carbohidratos, ¿no? O mínima, ¿no? Y alta en grasas, ¿no? Creía mucho en los ácidos grasos esenciales, también en aquellos tiempos en el aceite MCT, en el aceite de lino, o sea, eran ya personas que se interesaban muchísimo y divulgaban mucho sobre la flexibilidad metabólica y cómo sacar la máxima eficiencia con el mínimo carbohidrato en este caso. Bueno, con todos los nutrientes en general, ¿no? Pero sí divulgaban la importancia del carbohidrato como macronutriente fundamental a la hora de que la mayoría de otros macronutrientes y bueno, y todas las hormonas contrarreguladoras de la insulina, pues se mantengan en un equilibrio, en una homeostasis, ¿no? Que eso es otra de las cosas que me dicen muchas personas que se inician y decía, bueno, pero con el sensor CGM solo se puede ver la glucosa, ¿no? Sí, pero alrededor de la glucosa, pues imagínate el entorno hormonal y enzimático que se mueve. Yo he podido comprobar con el CGM cómo por llevar una dieta deficiente, entre comillas, o quizás no llegando a la cantidad necesaria, me he visto con glucemias durante la noche a 60 miligramos por decilitro, con caídas incluso a 51 o 52. Lo tengo todo, claro. Ahí obviamente, pues además de dispararse la hormona de crecimiento, Claro. también se dispara el cortisol. Totalmente, ¿Vale? claro. Claro, entonces, al O te final, puedes despertar porque el organismo ha liberado adrenalina con una taquicardia a las 4. efectivamente, además, Y nos quiere hacer entender los brotes que le da un deportista a veces a las 3:30 que ni se acuerda luego al día siguiente, se levanta con las bolsas de KitKat. Dice, ¿qué coño pasó? ¿Pasó sí, esto? sí. Y además muy curioso que le pasan a muchos atletas en preparación que se levantan o algunos se despiertan empapados, pero empapados en sudor, ¿vale? Sí. Con la cama chupada. Eso le pasa mucho. Empapaditos, chorreando. Hay quien me ha dicho, Raúl, me he tenido que duchar
sea, vamos, los calzoncillos los he tenido que exprimir, claro. Eso al final se traduce en picos de cortisol y adrenalina demasiado altos. Y una curiosidad, incluso cuando pasa eso, cómo se levantan por la mañana y dicen, bueno, duermo poco, pero me levanto con una actividad psíquica impresionante, súper espabilado, concentrado. Claro, tiene una actividad adrenalítica impresionante. Claro. De alguna forma, el cuerpo ha tenido que contrarregular esa hipoglucemia, ¿no? Entonces, esto al final es un riesgo y a largo plazo puede conllevar problemas. Pero fíjate, a lo mejor él está encantado con esa actividad porque está en alerta. A lo mejor se va a trabajar, ojo, a lo mejor en su película mental, es que fíjate que cosa, lo importante, y además yo sé eso que tú lo haces muy bien, ¿vale? Con tus audios, con todo, cómo hablas con la gente y por eso tienes muy bien el contexto de qué está ocurriendo. Tú imagínate que ese atleta, tú le has dicho, oye, te vas a levantar a las 7 de la mañana y lo primero que vas a hacer, porque a lo mejor tú no sabes nada de esta información que a lo mejor el tío no te está diciendo. ¿Vale? Entonces, el tío se levanta a las 7 de la mañana porque tú le has dicho que tiene que andar una hora, porque estamos en fase de déficit, ¿vale? Ya quedan 8 semanitas, ¿vale? Luego, tiene que entrenar por la tarde, va flojo de carbohidrato. Y el tío te dice, joder, Raúl, me encuentro como una puta máquina, me levanto por la mañana y estoy además, vengo luego después de andar y me pongo a llevar las asesorías, soy una puta máquina. Y luego tú le dices, oye, que deberías de haber bajado 600 gramos nomás, como que 1,8 kg. Es decir, está catabolizando, porque él luego llega a entrenar con toda la adrenalina ahí, con cortisol, ¿vale? Y resulta que se ha destrozado, ¿vale? Porque está pasando eso, y en principio tiene buenas sensaciones. Tú imagínate si esto no se comparte con el coach, si esto no se tiene en cuenta, si el coach no entiende qué cojones está pasando y se cae en el error, pues te voy a subir un poquito más de texto. O Efectivamente. será mala la que te han puesto. O sea, desde ahí la especulación. Sí. Además, fíjate, Tony, que, bueno, yo llevo muchas personas ya con una edad que entrenan y lo que quieren es estar saludables, ¿no? Entonces, yo muchas veces en los reportes semanales siempre les digo, nuestro objetivo no es cambiar la composición, porque muchos están perfectos como quieren estar, pero es que te sientas mejor de lo que te sientes. O sea, siempre le digo hiper mega bien, o sea, muy bien, que los metabolismos energéticos fluyan perfectamente, no te encuentres cansado en ningún momento, duermas del tirón, etcétera, etcétera. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esta sensación se puede ver enmascarada por momentos de adrenalina muy altos por culpa de llevar una dieta en el que nos hemos pasado en déficit de carbohidratos o en una depleción muy agresiva de glucógeno. Por lo tanto, la única forma de saberlo es controlarlo a nivel interno. Es que no hay otra forma. No hay otra forma de saberlo. Pero sí es verdad que muchas veces hay que tener cuidado con las sensaciones, sin ninguna duda. Fíjate que, bueno, tradicionalmente alrededor del deporte y yo creo también del ejercicio de fuerza, menos las fases últimas de pura definición, siempre ha habido mucha adherencia y mucha fe en el carbohidrato. Esto, por ejemplo, pues en el culturismo ya está, creo que totalmente integrado. Yo creo que ya el trabajar con cargas, descargas, yo creo que veo a casi todos los preparadores y esto está totalmente integrado. Pero, por ejemplo, yo que trabajo con muchos futbolistas, ciclistas, o sea, la fe aún en el carbohidrato y altas cargas de hidrato y de hidrato Claro. y de hidrato, ¿vale? Y olvidarse de las grasas y seguir con carbohidrato, porque al final hay tanto gasto calórico que la persona está delgada, pero que esté delgada no significa que su cuerpo sea flexible, que Claro. sepa usar las grasas, que no rompa músculo, ¿vale? O sea, hay muchos ámbitos respecto a la nutrición que pueden mejorarse. Y Sí. fíjate que también, claro, como todo va por extremos, igual que ya bastante se ha asumido la importancia de no meter en todas las comidas carbohidratos, de vigilar las cargas glucémicas, ¿vale? Ahora parece, en los últimos años, surgió un poco la moda y yo creo que el reduccionismo, ¿vale? Alrededor de los beneficios que tiene la dieta cetogénica y antes tú mismo has hablado. Tanto se puede caer en una resistencia a la insulina por altísimo consumo de carbohidratos, especialmente de alta carga glucémica, como se puede caer paradójicamente sin meter carbohidrato, fíjate la otra cara de la moneda, en cetosis. Y como tú bien has dicho, ¿cuántos? Fíjate, hace 5 o 6 años yo creo que empezó a salir mucho paralelamente con el ayuno intermitente, porque parece que van de la mano,
¿vale? Mucho divulgador y muchas personas que cayeron, bueno, en la dieta cetogénica. Y tú sabes que al inicio, las primeras semanas o los primeros meses, lo que tú has dicho, caes en un estado hiperadrenérgico, duermes mucho menos, produces mucho más, no tienes hambre porque los cuerpos cetogénicos te sacian, te Sí, sí. encuentras mejor que nunca, la dopamina te hace estar contento, entonces caes muchas veces en el autoengaño de creer esto es la polla y yo no voy a volver a comer Sigo. carbohidrato. Claro, claro, claro. Yo he Claro. visto cómo a partir de ahí surgieron muchos divulgadores que es normal. O sea, ¿cuántas veces tú, es que es normal, yo no lo critico, cuántas veces tú habrás probado cosas y tú quieres probar, de probar miles de cosas y habrás caído en la tentación de pensar a las pocas semanas, joder, esto es la polla, y más empiezas a leer y flipas. Y luego la propia experiencia te dices, hostia, me tenía que haber callado un poquito antes, que resulta que mira, me he pasado de listo y a este le ha dado luego un efecto secundario. Y eso es lo Sí, que te sí. permite ampliar el conocimiento. Yo ahora es cuando Efectivamente. estoy viendo mucha gente en consulta que me viene con colesteroles de 600 durante años y ha tenido un infarto, gente que se ha deprimido la cápsula suprarrenal de tanto cortisol por la cetosis alargada en el tiempo, gente que al final, por hacer una comida solo al día, cetogénica, pues ha generado resistencia a la insulina y de tanto cortisol se ha roto los biorritmos, no duerme, el sistema nervioso patas arriba y ha acabado en diabetes tipo 2 en dieta cetogénica. Entonces, fíjate la paradoja. Y me gustaría que me hables, porque yo creo que a su vez tú también fuiste uno de los primeros que hablaron mucho de la dieta cetogénica y tú experimentaste como un puto bellaco Sí, con sí, la sí, sí, dieta sí, sí, sí. cetogénica. Sí, Y quiero sí. que me hables en tu experiencia, pues, y con todas las pruebas que te hacías, lo bueno, lo malo, y ahora mismo ya desde tu experiencia, cuándo, cómo la aportas. Claro. Además, efectivamente, sobre la dieta cetogénica, Tony, tengo una carrera prácticamente. Porque, bueno, en mis inicios, en el año 97, 98, pues imagínate, suplementos como el aceite MCT era algo esencial, ¿no? Que en aquellos años también era algo esencial en cualquier etapa de precompetición el aceite de lino. El aceite de lino se consumía en todas las comidas, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Yo lo mantengo, ¿eh? Yo mantengo una cucharada todas las mañanas en el desayuno de por vida, ¿no? Me encanta, ¿no? Pero fíjate que son cosas que se pierden, ¿no? Entonces ya... Mira, por curiosidad, como yo no lo suelo usar, sé que hay algunos aceites que tienen que estar como un poquito más en la oscuridad o demás porque se oxidan. Sí, claro, el Este, aceite de lino yo prácticamente, fíjate, tal como lo compro, que sea de primera presión en frío, de una marca de prestigio, yo tal como los compro, directamente sin abrir, los meto en el frigorífico. claro, claro. ¿Vale? Y una vez que ya tiene la temperatura, a la hora de echarme la cantidad, que yo lo mido con una cuchara medidora, prácticamente el mínimo tiempo posible. Es decir, lo abro, lo echo, cierro y meto. O sea, no echo la Claro, cucharada y dejo, no, porque se oxida muy fácilmente. Además, el aceite de lino tiene muchos beneficios, tiene un equilibrio muy bueno entre los diferentes tipos de ácidos grasos. Tampoco hay que abusar porque podría haber un desequilibrio en la cantidad de omega 6, pero a nivel de, bueno, en competición, precompetición, se utilizaba por la alta capacidad oxigenativa de la sangre que tiene. Claro, una mayor capacidad de oxigenación, pues al final lleva a una mejor utilización y oxidación de los ácidos grasos. Y siempre se ha utilizado, pero se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Después, la famosa dieta Buchwink, que fue esta mujer alemana ya fallecida, tuvo un premio Nobel o 3 premios Nobel, en el que mezclando aceite de olino, precisamente con requesón, no con otro alimento, con requesón o en algún lácteo, se producía una reacción química en el que se emulsionaba el aceite de lino y podía de esa forma penetrar en las células aumentando la oxigenación e incluso demostró, que por eso se le dio el premio Nobel, en el que propiciaba que múltiples cánceres, neoplasias, pues no fuesen a más. Entonces, esta mujer le dio un premio Nobel demostrado, incluso, bueno, países como Alemania se lleva mucho, ¿vale? Esta terapia oxigenativa de mezclar el aceite del lino con requesón o algún lácteo espeso. Yo tengo su libro, tengo todas las ediciones de sus libros y la verdad que yo a veces lo recomiendo y tengo vídeos sobre esto. Es muy interesante. Las grasas son muy interesantes, sin ninguna duda, e incluso creo que son más interesantes que los carbohidratos, ¿no? Yo creo que es el macronutriente olvidado. Pero es lo que volvemos al principio, Tony.
Por desgracia, el atleta que tenga un objetivo en la ganancia de masa muscular y pese X kilos, pues tiene que hacer uso de un exceso de carbohidratos a la fuerza para llegar a ese total calórico. Y bueno, pues efectivamente, yo en mis primeros años, pues he tenido constantemente investigación con la dieta de cetogénica. ¿En qué año? ¿Qué año fue la primera vez que la probaste? El primer año fue en el año 99, ya después 2001, Joder, 2003. 99. ¿Y de dónde era, o sea, de dónde lo habías leído? ¿Serías el primer atleta español que no me jodas? Pues yo creo que fui de los primeros, ¿no? ¿Y En el quién te ámbito llevaba ahí? ¿Quién te llevaba? Porque eso no te lo mandaría tu coach. No, no, no. Bueno, Tony, yo empecé a tener coach. Yo he tenido varios coaches, ¿vale? Pero en mi carrera profesional sí he llegado a tener que contratar, bueno, está con Chris, con Dave, con George, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimo, ¿no? Pero yo en aquellos años prácticamente yo era un puro autodidacta. Y la poca información que tenía sobre el beneficio de las grasas, pues me parecía una, una importante información, lo ponía en prueba, aumentaba el aumento, o sea, aumentaba las grasas y me encontraba mejor, los bombeos eran mayores. Y recuerdo que fue en el año 2007, 2008, yo soy muy malo para recordar las fechas en competición, que fue de las mejores puestas en escenas en mi vida en el mundo del culturismo. Siempre he sido una persona que he destacado por llevar una definición extremista. Recuerdo que esa definición, que esa etapa, hice una definición híbrida, ¿no? Es decir, alta en grasas, en cada comida consumía una cucharada de MCT, una cucharada de lino, varias fuentes proteicas y aproximadamente unos 5, 10, 15 gramos de carbohidratos por comida, entre vegetales y carbohidratos almidonados, ¿no? En este caso lo hacía con tortas de arroz, ¿no? Claro, ¿qué pasa? ¿A Que cuánto con, llegabas al día? ¿Al día cuánto llegarías? ¿De qué? ¿De calorías o de cantidad de De grasas? carbohidratos. Ardía, pues llegaría, yo mantenía incluso una cetosis leve con 100 gramos de carbohidratos. ¿Eh? Jolín. Sí es verdad que yo siempre he llevado una dieta muy baja y moderada en carbohidratos y siempre he estado cetoadaptado, ¿no? Que fue uno de los grandes problemas que antes hablábamos de que una cetosis a largo plazo puede conllevar a todo lo contrario, a crearte una resistencia. Porque una vez que estamos cetoadaptados y podemos llegar a consumir una pequeña cantidad de carbohidratos, sobre todo en el entorno perientreno, pues nos obsesionamos con la buena sensación, con las buenas sensaciones y no lo hacemos. Por eso, Y te haces carbofóbico. efectivamente, por eso, si nos está viendo nuestro amigo Phil, que no se cabree, que obviamente la cetosis tiene muchos beneficios, pero claro, mal ejecutada, pues puede conllevar a tener una Mira, te resistencia. hago un inciso. Mira, Phil, que lo quiero con locura y hablo con él muchas de las cosas y él es muy extremista. Recuerdo hace un año y medio o por ahí, él me contaba que, pues eso, estaba tan sumamente keto adaptado. O sea, bueno, y además él encima hace un protocolo MAD, solo come una vez al día, con 3.000, 4.000 calorías en ese día, entrena por la mañana y fíjate. Él lo hace todo por su rendimiento cognitivo, pero él entrena por la mañana y hasta las 7 horas no mete comida. Tú imagínate el estado adrenérgico, el cortisol, al que obliga a su organismo para adaptarse. Sí, sí, Y sí. me decía que alguna vez metía frutos rojos después de entrenar con aminoácidos y le daba sueño. Tú Claro. imagínate eso lo que implica. O sea, la descompensación y Sí, sí, cómo sí. a poco ahora ya ha ido metiendo tubérculo, calabaza, patata, etcétera, y ahora todo lo contrario, ha subido 6 kilos en un año, que es lo que se debe hacer cuando se llega a ese punto. Pero lo que tú Claro. dices, hay tanto miedo que claro que es que realmente se genera carbofobia. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo durante toda mi carrera, durante muchas etapas, durante mucho tiempo he sido carbofóbico, ¿vale? Vamos, total. Hasta el aspecto de que el año 2007 acabé mi temporada, fue una temporada meses, meses y meses y meses con muy poco carbohidrato y claro, cuando acabó la temporada y metía algo pequeño, porque yo acababa los programas e igualmente aprovechaba el estado en el que estaba post competición para investigar, ¿vale? Incluso con la insulina, con anabólico, con alimentos, es decir, no, era un momento crítico para mí e investigar.
Y recuerdo que empecé a meter carbohidratos y prácticamente fue de los peores momentos de mi vida, porque me daban ataques de pánico, ataques de locura. Yo he llegado a salir a la calle e irme a correr, de decir, ¿pero qué me pasa? Unos ataques, una taquicardia. O sea, incluso quitaba el hidrato, metía 4 tortitas de arroz y me sentaba, Tony, fatal, pero fatal. Imagínate, Raúl, tú imagínate si tú eres un divulgador que está hablando de los beneficios de la dieta cetogénica, ese día metes 4 tortitas, ¿qué vas a decir a tus seguidores? Fijaos lo malo que es el carbohidrato, que he Claro. 4 tortitas de mierda y he acabado en urgencias metiendo mediazepam. ¿Os dais cuenta lo que nos hace el carbohidrato? Y te Claro, claro. autoconvences. Claro, claro, pero no, en ese caso fue un exceso de tratamiento con la cetosis, incluso mal llevada, entre comillas, porque, bueno, mi objetivo era la competición. Al final las competiciones van saliendo, van saliendo, van saliendo y te llevan a estar 6 meses en el que si en esos momentos hubiese tenido el CGM, seguramente la glucosa no se hubiese movido de 100 miligramos por decilitro o 90 durante días y meses y meses y meses. Entonces, lo pasé fatal, efectivamente, tuve ayuda médica y lo que tenía era una resistencia a la insulina, que yo me comía, nada, Tony, 100, 150 gramos de arroz o 100 gramos de arroz cocido, y ya no solo era el pico de insulina, sino la variabilidad, o sea, cómo se La mantenía la baja. glucosa estable en el tiempo, ¿no? Al contrario que ahora, bueno, el otro día te pedí incluso ayuda de información porque claro, con el CGM, pues llevo prácticamente, pues llevo 4 CGM, pues te lo comenté, lo hablamos. Quise hacer una prueba, porque al final la mejor forma de aprender es de investigar, con pocos, con altos, con súper altos, y metí una cantidad de arroz blanco altísima, altísima, y claro, me llegó el pico de glucosa a 220, 230, ¿no? Intersticial, ¿no? Como tú me dijiste, coño, y es intersticial. Pero sí es verdad que la caída de glucemia se produjo a los 30, 40 minutos. O sea, Claro. claro, y una de las cosas que he descubierto, que hay que tener cuidado, que es bueno tener una buena sensibilidad, pero cuando se tiene una alta sensibilidad, es ideal mantener los carbohidratos moderados, es decir, meter demasiado carbohidrato, o sea, cantidades brutales en un corto tiempo, como pueden ser medio kilo de arroz, 1 kilo de patata, como hacen muchos, puede llevar incluso a llegar a crear una hiperfiltración glomerular Sí. y a escaparse glucosa en la orina porque, joder, 250 miligramos intersticial pueden ser 280 o 300 miligramos por decilitro normal, o sea, de glucosa capilar, ¿no? Entonces, eso de la única forma que se controla es sabiendo y teniendo una medición cada minuto, cada minuto. Fíjate, hablando de todo esto y el tema del renal que has dicho, algo que yo que he descubierto, claro, porque no le vas a decir o bueno, sí se podría hacer, pero eso sí que ya es mucho coñazo, decirle a un deportista que a los 45 minutos de estar entrenando se pinche en el dedo, se mire, o sea, es un coñazo, pero el CGM te permite ver qué está pasando en el entrenamiento. Y yo ya me he encontrado con bastantes casos. Hostia, gente aparentemente bien, con buen metabolismo, eh, pero llegar al entrenamiento, meterte para 1 hora de entrenamiento, que yo creo que no es necesario, si estás bien nutrido, si llevas con glucógeno incluso del día pasado, no tienes que llevar las horas previas, en las comidas previas, mucha cantidad de carbohidratos, y el día de antes, en las horas, en las comidas después de tu entrenamiento, etcétera, llevas carbohidrato, no va a pasar nada en 1 hora, como tú bien has dicho, no hay que pasarse con los carbohidratos, pero esas cargas de 70, 80 gramos de ciclodestrina, etcétera, más el propio cortisol que genera el entrenamiento llegando al fallo, yo me he encontrado tíos en el entrenamiento con 200, 220 de intersticial, que esos 250, 260. Por cojones te tienes que ir a orinar, vas a ir a mear, ¿vale? Y Sí, vas sí, a sí, pensar, sí. pues bueno, vas a mear y no sabes ni por qué. No, es porque el cuerpo está flipando y ahí estás depositando glucosa en el riñón y te lo estás jodiendo por ese intraentrenamiento que yo creo, no sé tú qué opinas o cómo lo sueles tú gestionar, que está sobrevalorado las ingentes cantidades que yo veo que mete la gente. Totalmente. Yo siempre, Tony, y no me cansa de decirlo porque es mi día a día, una cantidad mínima de 30 gramos de ciclodestrina por hora de entrenamiento y además Bueno, muy, 30, muy... 40. ¿Eh? 30, 40.
30, como máximo 30, 50. pues imagínate, un tercio de No, lo que mete y 100 que veo mucha gente. eso es una barbaridad. Sí, como tú bien dices, si el entorno de comidas sólidas diarias es pleno y si vas con tus depósitos de glucógeno hepático llenos, prácticamente es innecesario. Además, mira, una de las cosas que el culturista tiene que cuidar mucho son los niveles de urea, ¿vale? La urea al final es un desecho tóxico y en el 80% de los casos la propia filtración normal del riñón no es capaz de mantener un equilibrio. Siempre te encontrarás niveles de urea un poco por encima de lo normal, ¿vale? Siempre. 60, 68, 70, yo a diario lo puedo ver. Claro, el exceso de urea, obviamente, o bien hay que analizar que puede ser por un exceso de proteínas de la dieta, pero normalmente en un 25-30% se produce por la degradación proteica que se produce durante el entrenamiento. Por lo tanto, tomando un mínimo de 30 gramos de ciclodextrina bien espaciada, tomando cada 5 o 10 minutos, controlada por reloj, impedimos que además de que haya altos niveles de urea o sobrepase el máximo valor de referencia, también impedimos que los niveles de creatinquinasa se eleven demasiado. Por lo tanto, es una buena estrategia, ¿vale? Meter esos 30 gramos. También es importante decir, yo he estado investigando con el último CGM, sobre todo en el intraentreno, con ciclodextrina, con amilopestina, con dextrosa, y he sacado mis conclusiones porque era la primera vez que con el CGM podía verlo. Y sí es verdad que el tipo de entrenamiento es muy importante. Si llevas un tipo de entrenamiento estilo tipo estrés metabólico, con tiempos de descanso muy, muy cortos, estilo super series, 3 series, series gigantes, pues al final el pico de cortisol va a repercutir mucho más en que esa ciclodextrina que estás tomando intraentreno, pues vaya a llevar un reflejo más negativo que positivo. Muchos dicen, pero Milos recomienda 70 gramos. Sí, Milos lo recomienda, pero inyectándote insulina obligatoriamente antes del entrenamiento. O sea, Claro. ¿vale? O sea, de alguna forma, es más, ya en el pasado, incluso en la era Milos, como yo llamo, y fíjate, lo amigo que soy de Milos, muchísima gente tuvo problemas renales y altas proteinurias por la obsesión de consumir grandes cantidades de Vitargo, de amilopestina, en aquellos entonces que se tomaba hasta 100 gramos de Vitargo por hora o por 45 minutos. Imagínate las hiperfiltraciones que se creaban. Eso al final es un palo a todo el sistema de órganos, sobre todo al riñón y al corazón, o sea, diario. Eso, muchas personas, incluso 2 personas en España, fueron trasplantadas, ¿no? Muy conocidos por todos nosotros. Y uno de ellos incluso me dijo, no, Raúl, yo estoy seguro que lo mío no fue la proteína, fue las burradas de carbohidrato que consumí. Que incluso este hombre se fue a la mejor clínica de nefrología del mundo, que está en China, se gastó una pasta y al final, bueno, ya diálisis prácticamente, y a día de hoy trasplantado, que él reconoce que fue por las burradas y cantidades altísimas de carbohidratos que se llegaron a promocionar por aquellos entonces. ¿Tú crees, o sea, ahora mismo dentro de los asesores, sobre todo de los tops, ¿vale? ¿Ha cambiado un poco el paradigma? ¿El paradigma se usa menos las cargas de carbohidratos, usos de insulina, pre y post, etcétera, o sigue aún al alza? En los preparadores top de culturismo están metidos prácticamente, están en un mundo paralelo en el que el objetivo es conseguir sí o sí ese campeonato, ese lo que sea, y por lo tanto no hay cabida en mirar la salud, cuidar la salud, porque a un culturista de élite, si le intentas controlar al milímetro, que haya un equilibrio versus el objetivo que tiene, eso es imposible. Imposible, porque hay una exageración en todo, prácticamente. Hay exceso de entrenamiento, exceso de cardio. Mira, Tony, un ejemplo, que es que lo he estado hablando esta mañana y muchos de los que nos estaban viendo, que son de los míos, lo saben, ¿no? Yo a mis atletas acostumbro a que compren los típicos botes de tiras reactivas de orina, ¿vale?
que algunos miden 10, 12 valores, bueno, y entre ellos, pues miden la proteinuria y miden los hematíes, ¿no? Si hay sangre en orina, ¿no? Entonces, claro, sobre todo a los míos, les estoy siempre haciendo pruebas constantemente porque muchos tienen el gran problema o muchos que habrán llegado o dirán, bueno, me he pegado un entrenamiento de 2 horas y he hecho 22 ejercicios, llegando al fallo. Bueno, no falla, Tony. Tira de orina, ¿vale? Positivo en sangre, ¿vale? O sea, positivo. ¿Qué pasa? Que hay un extremo en todo. ¿Cómo le dices tú a esa persona, ¿vale? Mira, tienes que bajar el volumen de entrenamiento. Tienes que bajar la intensidad del entrenamiento, ¿vale? Porque, mira, tú estás viendo que en una tira de orina, pues has dado positivo, ¿vale? En hematíes, has dado positivo. Entonces, la mayoría no quieren saber nada de esto. Y al final, las personas que van a un preparador con el objetivo de conseguir algo grande en el mundo del culturismo, tampoco quieren saber nada respecto a la salud, porque es que no es compatible, Tony. No es compatible, es imposible. Al final el culturismo, si quieres ir a la paz del nivel que hay a día de hoy, es demasiado extremo, ¿eh? Desde mi punto de vista. Claro, y fíjate que, y esto se ve mucho con el CGM, claro, o sea, estar expuesto, como tú bien es que es la paradoja, ¿no? O sea, es que al mismo tiempo, o sea, está claro que llegar a las máximas cotas y las máximas exigencias del deporte profesional, no solo del culturismo, hablamos del ciclismo, del fútbol, del atletismo, implica sobrepasar las leyes fisiológicas, implica sobrepasar muchos de los procesos adaptativos coherentes que tiene el organismo, implica hackear y engañar al organismo, como sea, porque sin el organismo sería imposible, pero lo mismo también, ¿vale? O sea, de subir al Tourmalet como se sube y hacer 21 etapas de 200 kilómetros, ¿vale? Hacer ultramaratones 7 días seguidos, barbaridades que se hacen. Y ojo, hablamos del mundo profesional, pero yo que trabajo en el mundo amateur de muchos hombres y mujeres de 40, 50 años que no tienen antidoping y se meten a maratones y para ganar en la peña al vecino no sé cuántos y se están metiendo testosterona diciendo, digo, bueno, el mundo se va a tomar por culo, ¿vale? Pero, como tú bien has dicho, cierto es que hay que llevar al organismo a un estrés, pero claro, el ideal es que además es por coherencia. El ideal de todo deportista, o al menos del asesor, el coach, debería ser, asumiendo que lo que vamos a hacer es perjudicial para su salud, asumiendo, partimos de la base, que para llegar arriba este tío se va a quitar años de vida. Yo creo que un gran error que suelen hacer muchos profesionales es que, en ese intento, que lo puedo entender, en ese intento de saber que como este tío me representa y este tío es un Ferrari, en tanto en cuanto yo logre que todo el mundo se maraville de cómo yo lo voy a sacar, la gente va a decir quién está detrás. Y en tanto en cuanto yo lo saque mucho mejor que los demás, voy a tener la inercia y la tentación de meterle el doble, no, 4 veces más de dosis, porque si me aguanta, me hace de oro. O sea, yo creo, esto es como los superhéroes. Tener un gran poder es una gran responsabilidad. Pues cuando tú tienes muchas armas, muchas capacidades a la hora de jugar con la nutrición, con los anabólicos, los entrenamientos, el saber que tú si lo llevas al extremo a un tío que es un Ferrari, el cuerpo puede responder, pero luego puede haber una serie de consecuencias. Y yo creo que en realidad, que es algo que tú haces muy bien, a unas sabiendas de que algo se va a joder el deportista profesional. Totalmente. ¿Vale? Si yo tengo en cuenta que si su cuerpo es más sensible, es más homeostásico, tiene menos cortisol, logramos que haya menos hiperglucemias, que haya menos radicales libres, que la mucosa intestinal esté muchísimo mejor, en tanto en cuanto yo tenga eso en cuenta, que es que voy a mejorar su salud, su terreno fértil, para que luego lo que entre con la mitad de dosis mute más. Y eso no va a implicar que salga peor, que no, que todo lo contrario. Quizás más lento, probablemente es más lento el proceso, sí. Pero probablemente ese tío te aguanta 10 años, cada año a más, con más madurez, y ese debería ser el objetivo coherente, que yo sé que tú tienes muchas veces que ir con el olfato detrás de tus atletas por totalmente. Si te engañan y se meten más. Sí, sí, claro, totalmente. Pero
ese debería ser el objetivo, porque ese estrés del que tú hablas, sea físico o emocional, y el atleta vive con mucho estrés, yo he visto con el monitoreo continuo, por ejemplo, como, fíjate, la misma carga glucémica en futbolistas, un lunes, un martes, un miércoles, no le sube por encima de 115, 120, y el día del partido la misma carga glucémica que la tenemos controlada, basta que ya está fuera de casa, está nervioso, están haciendo la charla, la misma carga glucémica 4 horas antes del partido se le va a 180 y me llaman a cojonas. ¿Qué coño ha pasado? Fíjate esto, Sí, sí, lo que está diciendo, o sea, tu adrenalina, el hecho del partido, estás nervioso, has dormido claro. menos, ese día te sube 60 puntos más. O sea, Ujú. ¿qué responsabilidad el que está por encima de vigilar todo eso? Porque va a Sí, sí, salir sí, mucho sí, mejor sí, el sí, sí, deportista. sí, sí, sí. No, y una de las cosas que estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que es importante dejarla clara, yo sí creo totalmente en el que un atleta de élite puede llegar al máximo nivel vista en su objetivo con un control, ¿vale? Y creando el mínimo efecto negativo en el cuerpo. Bueno, en este caso conocemos atletas de élite que aunque la pena es el que se hayan chocado, ¿no? Como digo yo, con la pared, pero no hay que llegar a eso. O sea, se puede, pero claro, imagínate, como bien has dicho, un preparador en el que se dedique a ello, que prácticamente son cientos, prácticamente quieren repercusión. Esa repercusión le trae más gente. Claro, ¿tú cómo controlas? O sea, yo a mis 5 o 6 atletas sí le tengo puesto el sensor, los controlo directamente desde el software, hablo con ellos directamente, ¿no? Pero claro, yo no puedo hacer esto con 150 personas. O sea, Claro, no, 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 arreglo. no, no lo puede hacer, es imposible. Pero poder se puede, poder se puede. Ahora, tiene que querer el atleta y tiene que querer el preparador. Prácticamente tú le dices a un atleta, pues mira, cada semana me vas a mostrar, te vas a hacer una tiradorina a ver si está correcto. Mira, hoy mismo, esta mañana, mira, como es de los míos, es como lleva muchos años conmigo, Pablo Delgado, esta misma mañana me ha mandado una analítica con proteinuria, otra proteinuria. ¿Qué pasa? Pues mira, no, al final no venía de nada, venía de esos entrenamientos que ven, esos entrenamientos de piernas sobre todo, que se meten un kilaje para hacer 5 repeticiones e incluso con 2 tipos a los lados que le ayudan a hacer repeticiones forzadas, esa última repetición que no llega y se le salen los ojos del esfuerzo, pues al final ahí te creas esa tensión excesiva de que te lleva a crear, coño, pues una hiperfiltración glomerular renal que con el tiempo, a largo plazo, pues al final te va a crear un problema. Y eso es lo que tenemos a día de hoy. Pero poder controlar, se puede controlar sin ninguna duda. Y fíjate, hablando, mira, ahora has hablado de las barbaridades que una persona puede hacer entrenando. Eh, yo esto es que lo veo en tantos deportes. Yo creo que cada vez el deporte, simplemente por lo que tú dices, cada vez hay más pruebas, se puede mirar la creatinquinasa, la aldolasa, la mioglobina, el cortisol, se puede ver proteína C reactiva, marcadores de inflamación, hematurias, el hematocrito si baja porque es que estás haciendo hemólisis de entrenamientos. Hay tantas variables, el biohacking ahora que podemos hacer, ir modulando y viendo cómo está la glucosa en el día a día, que bueno, antes como no se podía ver, solo mandaba una cosa, tú échale cojones y más es mejor. Y uno solo pensaba, si me he reventado, yo me voy tranquilo a la cama pensando Sí, que he sí, hecho sí, lo que sí. tenía que hacer y si he vomitado mejor y si Sí, sí. mañana no ando mejor y si me he lesionado será porque lo he hecho todo y yo me moriré orgulloso conmigo mismo. Y ahora, en muchos deportes, yo lo veo, por ejemplo, en tenis, voy viendo, pues hace años yo veía barbaridades, 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, en gimnasia, niñas con 6, 7 horas, en el culturismo, entrenamientos también muy bestias, en CrossFit, etcétera, y la propia evidencia que va callando bocas, muy a pesar de, pues a lo mejor de entrenadores antiguos que dicen, pues joder, es que es verdad, están entrenando menos. En el fútbol, cuando cogen los picos de forma, yo veo como tíos de 30 y tantos los sacan del entrenamiento del grupo y les hacen lo justo para que lleguen al partido, cada vez se va optimizando más, ¿vale? Y yo veo
como esas barbaridades en algún cuando se lo he mirado a alguno y él me dice que es que entrena como un puto animal, aun sin tomar hidratos intraentrenamiento, se dispara. ¿Por qué? Porque hay una demanda glucolítica. Tú estás llegando a la 8ª repetición, ya, te están ayudando entre todos, por tus cojones tienes que tirar 3 más. O sea, estás rompiendo fibras Sí, musculares, sí, estás sí. haciendo esa demanda de glucosa. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Libero cortisol para hacer neoglucogénesis muscular encima, rompo por todos lados. Y fíjate, yo creo que esto es algo que se aprende con la madurez. El otro día hacía un directo con Roberto Castellanos y él me decía, dice, fíjate, Tony, dice, somos burros, somos animales, dice, pero fíjate, o sea, yo toda la vida acostumbrado a ver creatinquinasas de 4 y 5.000 en mis analíticas, y asumiendo, porque todos las tenemos así, y dice, y además esa creatinquinasa es el conjunto de mi musculatura estriada, pero es que el músculo más importante es mi corazón, que no lo tenemos en cuenta. Sí, sí, ¿Y sí. cuánto estamos dando por hecho y hasta vacilamos? No, no, eso es normal, porque hice pata el día de antes. ¿Hasta qué punto hemos normalizado que a su vez las transaminasas estén en 150, ¿vale? Porque lo tenemos todos, porque estamos rompiendo. O sea, estoy Sí, seguro que se podría trabajar muchísimo menos en horas. Creo que es un trabajo mental el asumirlo, eso te lo da la inteligencia y la madurez, sí. ¿no? Pero es que esto se está evidenciando. Un tío no se te Total. puede ir a 200 sin tomar hidratos, o sea, por el Sí, 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 cortisol. sí, ¿Qué me sí, estás sí. contando? Totalmente. Y es que lo peor es que se normaliza. Mira, la tercera semana de enero me fui a Disney, ¿no? Con la familia y en el taxi de camino al hotel, ¿no? Pues, Raúl, una urgencia, ¿no? De un chico que tiene un preparador además reconocido y mira, te dice que esto es normal, ¿no? Entonces, cuando miro la analítica, y solo te voy a decir un parámetro, Tony, la hormona, la hemoglobina glicada o glicosilada la tenía en 7,5. Sin ser diabético. No, no, totalmente. No, sin ser diabético. Y nada, el preparador le decía que eso, bueno, con la glucosa en ayunas en 136. Fíjate, me recuerdo de memoria. Y mira, de verdad, me quedé alucinado. Digo, mira, es más, yo le propuse ponerlo en contacto contigo, porque yo iba con mi familia, y ¿sabe qué es lo peor de esto? Que al final creen al preparador, porque le dijo que esto era normal. Y a día Claro, de claro. hoy, ahora mismo se está preparando y consumiendo anabólicos como si no pasase nada. O sea, que no digo que tenga que ver el anabólico, pero al final, si estás con anabólico, estás con una dieta encima para volumen, porque era para hacer un volumen, pues todo esto te va a perjudicar. Para que tú veas al final, muchas veces, lo sectario, ¿no? que puede ser el mundo del culturismo. Y mira, hablando de culturismo y hablando de esa práctica y cosas, lo mismo, qué importancia luego llevar a la práctica, pues bueno, los recursos que nos da la medicina. Roberto me decía, pues bueno, como por desgracia tras el infarto y tras muchas de sus visitas a los diferentes cardiólogos y tras la espectacular recuperación que él ha tenido, claro, los cardiólogos le decían, joder, es que no te puedo decir mucho y no sé incluso ni por dónde llevarte porque, claro, es que tú eres un sujeto que no entra dentro de los estándares del 99% con los cuales se han hecho los estudios de antihipertensivos, de estatinas, de cómo es la evolución posterior, qué tipo de deporte tiene que hacer una persona. Dice, y pues bueno, has tenido una recuperación que no logramos explicar lo rápida que es, pero claro, que tu base en la recuperación, el tipo de ejercicio que has hecho, el tipo de dieta, las adaptaciones que se ha generado en tu organismo, no encajan dentro del 99% de la población sana, que es la que enferma, luego posteriormente, etcétera, pero es que el deportista no tiene nada que ver lo que le ocurre a nivel hormonal, cómo absorbe los hidratos, etcétera, y por eso luego, claro, la importancia de que los preparadores vayan haciendo sus estudios. Y fíjate como tú, me acuerdo al inicio de estar con el CGM me comentabas, y claro, o sea, Abbott, los laboratorios Abbott o Roche va a sacar lo que tú mismo llegaste a la conclusión. Fíjate, Tony, que es que en la hormona de crecimiento he observado que a varios de mis atletas les genera una hiperglucemia de locos, o sea, Correcto. exagerada, que ya le jode el resto del día. ¿Dónde vas a encontrar eso en un estudio? No, no, Pero no, es no. que eso puede joder una preparación a ese en particular y habrá a partir de ahí que estudiar y ya sacar conclusiones a quién le meto, a quién no, en función de esas respuestas. Fíjate Efectivamente.
Sí, Fíjate sí. lo importante. No, no, y además con el ámbito sobre la hormona de crecimiento, sobre la somatropina, porque al final la mayoría de atletas la consumen, pues te lleva a dar una información muy concreta, sobre todo en el cuál es el momento mejor del día en tomarla para ti. O sea, respecto a ese Claro, valor de CGM y cuánta cantidad. Esa información precisa solo te lo da un CGM. Eso te lo claro. da un CGM. Y así es, prácticamente. Pero incluso a nivel de suplemento, personas que son adictas a la cafeína, muchas veces decir, tío, que te pasas con la cafeína, que tienes tienes unos picos y unas hipoglucemias reactivas impresionantes. A otras personas no, ni siquiera se le mueve. Es decir, la información con el CGM es infinita, Tony, infinita, al menos desde mi punto de vista. O sea, yo he hecho investigación con que una de las cosas que más me ha llamado la atención, que al final he llegado al resultado de la cantidad de amilopectina y amilosa que contiene un carbohidrato, que en este aspecto se refleja más en los arroces, porque al final todos los tubérculos en mayor medida son altos en amilopectina, pero los arroces, tipo redondo, grano largo, basmati, integral, tienen porcentajes muy desequilibrados entre amilosa y amilopectina, ¿no? Y es lo que más repercute en el pico de insulina y en la variabilidad, sin ninguna duda. E incluso, fíjate, yo que incluso creía, ¿no? Y he hecho la investigación mezclando con grasas, mezclando con fibra. Cuando se crea un pico de insulina alto por meter una cantidad de glucosa alta en una cierta comida, sin importar si eres más sensible o menos sensible, la fibra, en este caso 2 sobres de plantaben, que son 7 gramos de fibra, o sea, no es capaz de parar ese pico de glucosa, ¿vale? En cambio, cuando las glucemias son más moderadas, o las comidas en carbohidratos son más moderadas, sí son capaces de acapararla por completo. Entonces, es algo nuevo que he aprendido. Yo creía que con una comida de 300 gramos de arroz te tomabas 5 gramos de psyllium y era capaz de amortiguar la caída. Bueno, según el CGM, nada. En cambio, de 50 gramos de hidratos netos por comida, sí es capaz de amortiguarla muchísimo, ¿vale? Igual pasa con las grasas. O sea, esa famosa comida preentreno, ¿no? De antes de entrenar, que puso muy de moda John Mido, ¿no? La Mm, 35 gramos de crema de arroz con 15 gramos de crema de cacahuete y proteína de suero. Pues eso prácticamente es. yo he investigado sin grasa, con los 15 gramos, con 25, con 30 y prácticamente cuando hablamos de crema de arroz, el cambio en la glucemia es la misma. La única ¿En forma. serio? O Sí, sea, sí, sí, o sea, no, sí, sí, sí. no. Mira, con crema de cacahuete, con crema de almendra, con crema de anacardium, he probado con todo, pero la glucemia prácticamente, date cuenta que la crema de arroz es prácticamente, y sobre todo si es sémola de arroz, es prácticamente amilopectina, contiene muy poca amilosa. Entonces, al final, la carga glucémica es muy alta prácticamente. Además, date cuenta que cuando el atleta consume esta comida, nunca llega a estar refrigerada, sino que la hace al instante, al Sí, momento donde tiene una carga glucémica mayor, la comes directamente recién sacada del microondas, enfrías un poco y te la comes. Y te pega un pico que lo flipas. O sea, yo no he podido controlar ese pico de glucosa con las comidas, con la comida preentrenamiento. Obviamente, si claro, vas por ya eso. la cantidad de Y ese ha carbohidratos mucho, sido- y ese es el argumento de muchísimos, muchísimos del por qué meter ahí la grasa con la crema cacahuete y hacer esa papilla, porque así va a ir entrando de forma sostenida. Tócate no, los no, huevos. no, para nada. Y ojo, porque claro, Tony, yo me valgo también de mis atletas, de mis clientes para valorar, porque yo estoy tomando una determinación en mi físico. Claro, al final llego a la conclusión porque con otros atletas, incluso tengo atletas en Londres que utilizan otras aplicaciones, porque allá están implantadas otras app, pero el sensor es el mismo, pues llego a la Mm, conclusión de que igual, digo, que no soy yo, o sea, que esta comida o este tipo de arroz, pues no, o sea, no repercute en nada. Fíjate, y eso lo tengo, una de las cosas que más me ha gustado, que más he aprendido a la hora de cocinar el carbohidrato por excelencia, en este caso derivado del arroz, es de la única forma que no se eleva la glucemia es con el tipo de cocinado.
¿vale? Con la calor que se le aplica, ¿no? Al final, por lo degradada que esté la molécula de glucosa, que es algo que bueno, el doctor Montignan, ¿no? Tiene Ya. su página web sobre eso, efectivamente, muchísimas personas, pero yo nunca lo había visto directamente en el CGM, ¿no? Entonces he podido comprobar que es unas cosas de las que más repercuten en el índice glucémico. Fíjate, a diferencia de que las grasas y las fibras al final repercuten bien poco. Pues fíjate, hace poco, las últimas veces que cocinaba arroz, y esto yo lo he defendido en muchos seminarios durante toda mi vida, sin tener la información exacta con el CGM, yo siempre recomendaba cocer el arroz al estilo hindú, ¿no? Es decir, cueces el agua, echas el arroz, lo quitas del fuego y lo tapas, ¿vale? Como se hace el pan Ezequiel, es decir, que es también muy famoso en los culturistas americanos, ¿no? Ese pan que le calientas el horno, antiguamente se hacía con la calor solar, ¿no? En este caso se da calor al horno, se mete el pan, se apaga y con la calor pues tarda 6-7 horas, pero se hace. Claro, pero se hace con unos grados muy bajos, ¿vale? Pues al estilo hindú, o sea, sin ninguna duda. Obviamente, el arroz tarda en cocerse horas, ¿vale? Pero la glucemia, Tony, yo he llegado incluso a comer, haciendo la prueba de este tipo, 300, 400, 500 gramos de arroz. En este caso era vaporizado, un arroz bajo en amilopectina, aunque también lo he hecho con el basmati normal. Vaporizado integral, ¿no? Que era el Bueno, que además... sí, basmati integral. Eso, basmati integral era, ¿no? Basmati integral. Bueno, el basmati integral al estilo hindú, que es como yo lo hago, y aparte no se desprende. Eso no, te estabiliza del todo, ¿no? No se mueve, o sea, la glucosa prácticamente sube de 80 a 90, 110, 120, y es que no se mueve. O sea, te comes un tazón grande. Bueno, pues haciendo esta prueba dije, bueno, ahora voy a contrastar, porque yo no solo contrasto una vez, contrasto varias veces, porque no solo por una vez voy a llegar a la conclusión de algo, ¿no? Pues, venga, voy a coger un arroz redondo, ¿no? Fui a Mercadona, compré un paquete de arroz redondo, que ahí lo tengo entero. Al día siguiente de contrastar, la misma cantidad de arroz redondo, arroz bomba, alto en amilopectina, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el pico de glucosa y la bajada que te mete. O sea, no tiene nada que ver. Por lo tanto, al final, el tipo de cocinado y la cantidad de amilopectina y amilosa que tienen los alimentos, los carbohidratos en general, sí repercuten muchísimo en el índice glucémico y la carga glucémica, según el CGM. Y al final, pues eso me lleva, Tony, pues, bueno, ya a un objetivo deportivo y físico, no, pero a estar saludable, a mantenerme con un porcentaje de grasa bajo, a dormir bien, a encontrarme bien. Eso es lo que pretendo en mí y a todas las personas que están en mis manos. Que ahora tengo pendiente 6, 7, 8, 9 personas nuevas con el CGM y claro, a los 9 le hago el seguimiento, ¿vale? Entonces, claro, a mí es algo que me encanta y me ayuda a aprender. Claro. Me ayuda a aprender, Claro. porque cada persona tiene un objetivo diferente, una dieta diferente, y me va a ayudar a comprender y a saber muchísimo más. Mira, una última pregunta. No sé si la has hecho, pero quizá a lo mejor también se requiere un poco más de tiempo o pruebas. Tú que fuiste, bueno, y has sido un puto fanático de estudios de sensibilizadores a la insulina, desde la metformina como fármaco, ¿vale? A la berberina, ácido alfa-lipoico, melón amargo, cromo. ¿Has estudiado con CGM diferentes Sí. suplementos? Y se me imagina Claro. algo, no, digo, pues si no lo ha hecho, poco le falta. No, totalmente. Mira, con la berberina tengo una conclusión muy clara, ¿no? He probado a meterla con la comida, a tomarla en ayuna 30 minutos antes, en diferentes momentos del día, de noche, después del entrenamiento. La conclusión es simple, para no liarnos mucho. A partir de 1 gramo de berberina, 800 miligramos o 1 gramo, o sea, como sean cápsulas de 500 miligramos, 300 miligramos, no tiene repercusión ninguna. Es a partir de 800 miligramos o 1 gramo cuando tiene una verdadera repercusión, no muy grande, pero sí un 25 o un 30% sobre la glucemia. Sí. Es más, muchas veces, en 2 ocasiones, he probado a tomar 1 gramo de berberina, incluso 45 minutos antes de una comida, es decir, dejando que el principio activo
haga efecto, ¿no? Para ver de qué forma coincidía la glucemia, si se mejoraba, si no se mejoraba. Y claro, fíjate, comía la fuente de carbohidratos y a la hora empezaba a ver, que no recuerdo cómo se llama exactamente, empezaba a ver mijitas, ¿no? Chispitas, ¿no? Que me nublaban la vista, ¿no? Recuerdo que tenía que salir, ¿no? Y dije, coño, me miré el CGM y efectivamente tenía la glucosa en 50 o en 40 y algo, la tenía bajísima, bajísima, bajísima. Por lo tanto, la berberina es un suplemento muy potente en ese aspecto, pero a partir de 800 miligramos, 1 gramo hacia arriba. Sí, no tiene repercusión ninguna. Y esto es algo que he probado en mí y en otras personas, ¿eh? A partir de esa cantidad, sí es efectiva. Con el ácido alfa-lipoico, pues también no tiene el impacto que tiene la berberina, pero sí tiene una pequeña repercusión, sobre todo en la mañana, que es cuando yo lo pruebo. Yo he llegado a meter 100 miligramos de ácido alfa-lipoico en forma NA-reala hasta 600 miligramos de NA-reala, que prácticamente casi en comparación duplica o triplica al ácido alfa-lipoico normal, racémico, ¿vale? Entonces, no por meter más cantidad tiene una mayor variabilidad. Igualmente, la berberina, durante varios días estuve tomando 1.500 miligramos, es decir, la dosis estándar que se recomienda en el día, normalmente los suplementos, lo probé solo en una comida y tampoco tenía mayor repercusión que 1 gramo, ¿vale? Entonces, mira, pues son conclusiones. Sobre el melón amargo o otros sensibilizadores de la insulina, la verdad que en estos meses que llevo investigando con el CGM, pues no me ha dado tiempo, Tony, a investigar más sobre eso. Pues, Raúl, antes de despedirme, o sea, yo solo te invito, porque ya te digo, o sea, fíjate que pues yo estoy dentro en el día a día trabajando como advisor, ¿vale? Y asesorando el equipo clínico de Joint Health, pero te aseguro, o sea, creo que nadie dentro del propio equipo clínico, incluido yo, está siendo tan friki como tú y averiguando tanto, o sea, porque a ver, es la consecuencia colateral de que es tu pura pasión y no, aunque no quisieras, no lo puedes evitar. Sí, 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 ¿Vale? sí, 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 sí. Te invito, tío, a que recopiles todo esto y en unos meses hagas alguna formación o poco a poco vayas inventando algo alrededor de enseñar el metabolismo glucémico, Sí, sí, tío, sí, sí, porque sí. se me cae la baba escuchándote, sobre todo esto que jamás aparecerá en los papers y que es tan digno, tan valorable y Claro, tan necesario de compartir, tío. claro. Vete dándole una Sí, vuelta sí. porque es Además, brutal. mira, Tony, no me quiero ir hablando de fricadas, de contar anécdotas, ¿no? Y es que muchas veces he venido de viaje, ya sabes, los niños pues quieren un paquete de patatas, un paquete de Doritos, ¿no? Y decir, dame 4 Doritos, ¿no? Comerme 4 Doritos, ¿no? Y analizar y decir, me cago en la hostia, ¿cómo 4 Doritos puede elevar tanto la glucosa? Es impresionante. Otra investigación sobre el carbohidrato antes de dormir, es decir, la última comida del día, con tortitas de arroz, con 2 tortitas no, pero a partir de 4 ya coge una elevación tardía de 150 miligramos por decilitro, es decir, con una comida alta en grasa. Claro, Tony, como tú bien dices, tengo que recopilar todo bien, porque aquí he hablado de 200 pruebas, he hablado de 5. O sea, tengo muchísimas pruebas y fíjate que me acabo de acordar de los Doritos, que prácticamente he hecho pruebas con, bueno, me voy a comer 2 galletas, me voy a comer medio donut, a ver qué repercute medio donut, y es impresionante lo que puede repercutir algo tan pequeño, ¿vale? Con tanta carga glucémica. Yo me he quedado con las patatas fritas de paquete, los Doritos en este caso, que le quité a mi hija. O sea, de verdad que como con 2 o 3 Doritos, que pueden ser 5 gramos, 6 gramos de maíz en seco, ¿cómo puede llegar a llevar a una glucemia de 160? O sea, es impresionante. O sea, impresionante, la verdad. La verdad que voy a recopilar. Yo ya he visto desde hace unos años que han salido los dispositivos, hay varios divulgadores, especialmente una chica que empezó a divulgar en Instagram poniendo pruebas de lo que ocurría, saca un libro, ha sido un bestseller,
pero no es del ámbito deportivo. Claro, claro, claro. O sea, y hay tanta gente, o sea, esperando qué ocurre cuando uno hace cetosis, cuando uno hace esto, antes de entrenar, después de entrenar, las horas de Claro. después, el día después de haber entrenado pasándome. Hay tanto un mundo por explorar, o sea, que tienes Claro. que anotarlo todo de verdad, Sí, Raúl, sí, y sí, sí, eso, sí, 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 hay que sí, 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 traerlo sí. al mundo. Sí, 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 sí. Mira, otra de las últimas, otra anécdota, fui a Mercadona, claro, y me eché en una bolsita una pieza de fruta, una pera, un melocotón, una manzana, una pera, un papaya, piña, fresas, ciruelas, o sea, claro, investigo con todas las glucemias, con las mismas cantidades, o sea, hay que pesar la comida para analizar todo, ¿no? Y la verdad que es fascinante todas las conclusiones que he sacado. Y fíjate, Tony, y ya por último, aquí tengo, bueno, no tengo el parche porque se me despegó con el agua y demás, claro, porque muchas personas nos están viendo y dicen, pero ¿eso cómo va? ¿Eso de qué es? Claro, mucha gente está, claro. Entonces dije, mira, me lo voy a dejar porque me ha acabado este sensor esta mañana, ¿vale? Y digo, bueno, muchas personas pues dicen, ¿eso cómo va? ¿Cómo va el filamento? Claro, pues mira, me lo voy a quitar, no se va a ver en la cámara prácticamente, pero bueno, es totalmente indoloro y lo que va intersticial en la piel, pues claro, es un filamento negro que se ve, que es flexible, no sé de qué estará hecho, es de un plástico flexible, que prácticamente, claro, mucha gente dice, pero eso duele, no notas No nada, te entiendo. duerme, te ducha, entrena. Eso sí, yo recomiendo a todos los atletas, pero claro, cuando ven los tutoriales, se lo ponen en el tríceps, ¿vale? Y yo mi recomendación, claro, mi recomendación es ponerlo en el braquial, ¿vale? En el braquial, para que no te repercuta con ningún ejercicio a la hora de que vayas a entrenar. A mí me pasa algún paciente que le ha saltado entrenando Claro, ponerlo. claro, claro. Y ven el tutorial, claro, y el tutorial siempre sale en el tríceps, ¿vale? Y está muy bien, pero para nosotros es ideal ponerlo en el braquial. No repercute en nada y permanece estable durante los 14 días. Bueno, Raúl, joder, o sea, 1 hora 22 y como siempre te digo, es que me cago en la leche, qué Sí, sí, rápido, para sí. cómo se colapsa el tiempo. Joder, pero bueno, cada directo que tengo contigo me lo paso mejor, lo Sí, sí, disfruto sí. más. O sea, asombradísimo de los números, o sea, porque esta no ha sido desde mi cuenta, que la cuenta de Join tiene pocos seguidores y una media de ciento Claro. setenta y cinco que es muy alta, o sea, Sí, sí, que sí. eso significa la gente ha estado pendiente, le ha encantado. Muchísimas gracias siempre por tu experiencia, tu sabiduría, tu madurez a la hora de compartirla. Nada, lo dejo aquí puesto. Ahora lo dejo grabado en el muro de Join para todos los que lo queráis ver. Yo lo colgaré también en mi canal YouTube. Y bueno, en breve ya te pediré otro directo de lo que se me ocurra, Raúl. Encantado, Tony. Cada vez que me pides un directo, estoy esperando el día y la hora como un niño pequeño. Así que no lo dudes. Venga, un abrazo a Venga, un todos. abrazo a todos. Chao, Chao, chao. chao.